Vale, pues ahí estamos muy bien, hemos conseguido, vamos a comenzar. Y aquí estamos con la siguiente cantidad, pues lo que vamos a hacer es... Ahí chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, hola, bienvenidos traders, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Enlaces están en descripción de este vídeo, igual que el promo código y también un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde puedes aprender trading. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, la primera opción, entramos en la opción Put aquí, como podéis ver he visto un atraveso de un nivel de soporte. Entonces me he entrado y vamos a ver si es correcto. Vamos, vemos también que los osciladores, especialmente el MACD, nos está dando la indicación que el precio está cayendo junto con sus volúmenes. Luego tenemos a los otros también están dando indicación que el precio está bajando. Y bueno, sin decir más, el indicador Dogecoin Channel estamos por debajo de la mitad y por un tiempo, y entonces una tendencia bajista total. Así que nada, ya estamos llegando al fin de esta opción. Vamos a ver qué tal. Vale, perfecto, lo hemos conseguido. Vamos a limpiar un poco y seguimos 115 y la siguiente opción. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Venga, esa puede ser. Puede ser, vamos a construir un nivel por aquí. Vale, vamos a esperar qué pasa, que si va a romper este nivel de resistencia o si va, o si va a bajar desde ahí, chocar con el nivel y bajar. Veo un poco de movimiento bajista. Vamos a ver. Estoy comprobando que si hay un nivel importante, bueno, sin esperar un poquitín más, a ver qué pasa. Y ahí estamos. Eso es lo que estaba esperando y lo recomiendo. Vamos a ver si esta decisión es correcta y seguimos. Nos vemos en un ratito. Vale, pues ahí estamos muy bien. Hemos conseguido. Vamos a comenzar a hacerlo un poco más con cuidado. Ya estamos con una cantidad un poquito mejor. Vamos a ir con más, bueno, más despacio, digo, pero un poco más con calma. Vamos a ver. Vamos a buscar una cosa interesante. Vale, depende. Aquí, pues vamos a ver. Vamos a construir un nivel de soporte. Y ahora a comprobar. Vale, pues es un nivel bastante fuerte, pero esto es el pullback ya ha empezado. O sea que creo que esto lo he perdido ya. Entonces, vamos a ver si hay movimiento abajo. Vamos buscando, ¿qué vamos a hacer? Aquí, vale, construimos un nivel de resistencia y vemos qué pasa. Vale, pues está ya está rompiendo, ya está atravesando con ese nivel. Entonces, puede ser que, vale, un nivel fuerte, fuerte. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que, bueno, ya está, lo vemos ahí. Eso es lo que estamos esperando, el movimiento hacia un lado u otro. Hemos visto que el precio ha empezado a subir, subir, subir. Boom, entramos. No perder el momentum tampoco. Ya está, vamos a esperar y ver si esta es la decisión correcta. Y ya está. Y seguimos. Nos vemos en un minutito. Ahí estamos. Con la 124, pues lo hemos conseguido. Bien. Estamos eligiendo un poco más con calma. A ver qué hace
que si se rompe el nivel o no. No entramos sin un análisis. Así que nada, 4.24 y vamos con la siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Hay una tendencia bajista, estamos viendo que está bajando el precio, así que nada, entramos. Porque esto sí, si hay una tendencia, lo es que es bastante fuerte, mejor no ir contra la tendencia. A veces sí, si queremos pillar un pullback o algo, en este caso, ya está, seguir la tendencia y punto. Ya está, vamos a esperar si esta decisión fue correcta y seguimos. Y aquí estamos con la siguiente cantidad, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer otra más para llegar a nuestro objetivo diario, en lo que siempre hacemos, poco 1000 o más. Es lo que es realmente. Llegamos a por lo menos un 1000 por ahí y paramos. Porque así tengo un plan mío y ya está. Vale, ahora esto no lo veo. Porque yo creo que no esté todo. A ver. A ver, ahí. No veo que de momento salimos de este cuadro. Aquí lo que tenemos es... Vamos con un nivel a por ahí. Un nivel... Bueno, es que está bajando, pero no sé si entrar o... Vale, entramos porque veo otra vela. Otra roja. Así que creo que esto sigue un poquito más. Es un pullback, ¿no? Hay una tendencia alcista, es lo que estaba diciendo. Vamos contra la tendencia en este caso. Porque queremos pillar este pullback. Vale, vamos a ver. No siempre funciona, pero aquí creo que sí. Vamos a ver qué tal. ¡Ostras! Mira qué pasó. Es que lo que está pasando exactamente es que va para abajo. Lo hemos hecho bien. Análisis y tal. Pero es el tiempo. Es el tiempo. A veces no es lo que va a pasar. Es cuándo. Entonces el tiempo es muy importante. Bueno, hemos llegado a nuestro objetivo diario. Vamos a cerrar esto y vamos a terminar. Todo lo mejor, chicos. Nos vemos la próxima. Chao.